Muy buenos días. Hoy vamos a ver lo que es la computación cuántica. Sí, nosotros ya habíamos visto la clase anterior lo que eran los qubits. Sí, y habíamos visto lo que era un estado de, por ejemplo, un qubit, ¿no? Que podía estar en dos estados, sí, básicamente 0 o 1, ¿no? A diferencia de los bits que habíamos visto en computación que pueden ser 0 o 1, en cuántica los estados pueden ser superpuestos. Sí, si teníamos un sistema de más de un bit, ¿no es cierto? De más de dos estados, simplemente el estado sería el estado producto, y ahí sería esto, ¿no? Ya, entonces habíamos visto las cualidades de un qubit desde el punto de vista físico, cuántico, ¿no? Entonces, básicamente, un qubit debe ser o debe tener dos estados y los estados cuánticos deben ser distinguibles. Aparte de eso, ¿no? Debe ser factible construir tal estado. Eso quiere decir, ¿no? Que nosotros deberíamos tener una forma de preparar un sistema físico, ¿sí? En un estado dado que sea la información que nosotros queramos, digamos, utilizar en alguna u otra operación. Sí, entonces, justamente para las operaciones se debe tener un conjunto de elementos lógicos universales, ¿no? Que se llama gates. Entonces, estas gates son, ¿no es cierto? Son las que nos permiten hacer operaciones entre qubits, por ejemplo, las AND, las OR, ¿sí? Entonces, todas esas gates de ahí son las que nos permiten hacer las operaciones matemáticas, en definitiva, o cualquier operación en- entre la información, ¿no? Aparte de poder, digamos, generar el sistema físico en un estado, debo ser capaz de medir ese estado, ¿sí? Y distinguirle de todos los demás. Y habíamos dicho, ¿no? Que el tiempo en el cual el estado pierda la información, ¿no? En el sentido de ser decoherente ya con el estado inicial, debe ser más grande que el elemento necesario para que atraviese los elementos lógicos, digamos, ¿sí? Y habíamos discutido de manera general algunos sistemas físicos, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho el sistema más fácil de utilizar, bueno, más básico, digamos, sería el del fotón, ¿sí? Entonces, el fotón, por ejemplo, con dos estados de polarización, un estado de polarización vertical y un estado de polarización horizontal, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos la información en un cierto estado, aquí yo tengo un beam splitter que se llama, es decir, ¿no es cierto? Este deja pasar simplemente los estados, por decirles de acuerdo a la orientación entre la polarización de este y el ángulo que genera con este. Entonces, por ejemplo, si está a 45 grados, tiene el 50% de que este sistema lo atraviese, ¿no? ¿Ya? Entonces, existen ciertos inconvenientes que ya los habíamos detallado para los fotones. Sí, sobre todo el hecho de la preparación de un fotón en un estado dado, ¿no? Sí, y el tiempo necesario para preparar ese fotón en ese estado. Otro de los estados que habíamos visto, otro de los sistemas físicos, habíamos visto, por ejemplo, un átomo. Sí, y los estados, perdón, ustedes no ven, un átomo, ¿no? Y los estados sería, por ejemplo, el estado base y un estado excitado. Entonces, entre estos dos estados existe diferencia, ¿no? Y se puede generar eh, átomos en un estado excitado, por ejemplo, al hacer interaccionarlo con un campo electromagnético. Sí, entonces este sistema también se puede manejar, ¿no? Este sistema, por ejemplo, podríamos utilizarlo, por decirles, en combinación con una trampa de iones, ¿sí? En donde los iones no pueden salir de aquí, por decirle, y van a estar atrapados, ¿no es cierto?, por estos cuadrupolos y por estos dos potenciales de aquí. Entonces, básicamente los iones lo único que podrán hacer es estar yendo y viniendo, ¿sí? Y ahí yo podría tener la información, ¿no? Y hacerles interaccionar, por ejemplo,
con campos electromagnéticos, no con luz básicamente, y sacar o obtener la información, ¿no? Otra de estas posibilidades es, por ejemplo, un electrón, sí, con spin 1 medio, ¿ya? Y entonces, al interaccionar, ¿no? El spin con un campo magnético externo, básicamente puedo yo obtener el estado, ¿no? En el que se encuentra. Si tengo un grupo de electrones en el mismo estado, yo puedo hacer las mediciones y determinar el estado exacto en el que se encontraba, ¿no? Aparte de eso, habíamos visto la información, ¿no? Y habíamos dicho que para tener información necesitamos un estado, ¿no? En cualquiera, en la superposición de estos dos estados 0 y 1. Y de manera general, ¿no? Para tener esta información habíamos visto que se necesitan tres parámetros, ¿no? O bueno, dos parámetros, ¿sí? El ángulo teta y, y un ángulo de manera general, ¿no? Porque estos dos ángulos de aquí, hay una fase global, por ejemplo, que no es importante, ¿no? Porque no la puedo medir, digamos, ¿ya? Sí, es decir, independientemente de la fase global que tenga, este estado va a tener la misma información al medir, ¿no? Entonces, básicamente tenemos dos estados y el qubit se podría establecer así, ¿ya? Entonces podríamos tener un ángulo teta y una fase gamma, ¿ya? Entonces, esta información yo la podría describir a través de la esfera de Bloch. Entonces, en la esfera de Bloch, lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos varios estados, bueno, se representa, ¿no? Todos estos estados factibles de aquí, digamos, donde este sería el ángulo que forma con el eje Z, tal cual se ve aquí, ¿no es cierto? Y este gamma sería el ángulo que forma con el eje más X, por ejemplo. Sí, entonces este podría ser el ángulo phi, ¿no es cierto? Y este podría ser el ángulo teta. Y entonces cualquier elemento de un estado de aquí se puede establecer como un punto de la esfera, ¿ya? Y se identifican, ¿no? Los puntos más importantes, digamos, en el que corta esta esfera con los ejes de X, Y y Z. Y se establecen, ¿no? Los estados 0, el estado 1, ya con el eje Z, el estado más y el estado menos con el eje Z, con el eje X, perdón, y el más y menos y con el eje Y. Sí, entonces de manera general, ¿no es cierto? Aquí se puede ver cuáles serían estos estados y los ángulos que formarían respectivamente con el eje X, Y Z, ¿no? Y el estado general se podría escribir así. Sí, entonces nosotros podríamos decir que cuando se utilizan los fotones, por ejemplo, como el caso del sistema de dos estados, existe, ¿no es cierto?, la polarización. Ya entonces en este caso, ¿no? La polarización, por ejemplo, horizontal es la que forma con el eje Z, ¿no es cierto? En el eje más Z, digamos, en el estado más 1 en Z, ¿sí? Y el estado menos 1 en Z sería el otro estado de polarización, por ejemplo, la polarización vertical. El estado más X, por ejemplo, el estado más 1 en X, es un estado con polarización lineal en 45 grados con el eje Z. Sí, y el otro, ¿no es cierto? Es otro estado con 45 grados que sea ortogonal al primero, el menos uno, ¿no? Mientras que en los estados de polarización en Y, básicamente tenemos dos estados, ¿no? Por la diferencia de fase phi que tenemos aquí, sí, básicamente se generan dos estados, uno con polarización circular derecha, por ejemplo, el más uno, y otro con polarización circular izquierda, ¿no? Ok, ahora entonces, ¿cuánta información nosotros podemos tener en un qubit? Sí, entonces se supone, ¿no? Si nosotros no nos vamos a un bit, el número de información o la cantidad de información que podemos tener en un bit clásico, sí, es o el bit está en el estado 0 o el bit está en el estado 1, entonces podemos básicamente tener
dos estados, ¿no? Básicamente, ¿no? O, por ejemplo, cero asociar con algo y uno asociar con otra cosa. Entonces podemos tener máximo una información de dos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, sí, no, o menos uno y más uno, o cero y uno, como sea, ¿no? Ahora, en un qubit, en principio, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos aquí, nosotros podríamos tener un número infinito de datos, mientras podamos identificar, por ejemplo, un punto de otro. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Si decimos, por ejemplo, que podemos identificar un estado cada grado, ¿sí? Entonces un grado, dos grados, tres grados, así, ¿no es cierto? Podemos tener identificable experimentalmente, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que aquí tenemos básicamente 360 grados. Es decir, en un qubit podríamos tener información, ¿no es cierto? Eh, con 360 estados identificables, ¿sí? Entonces, en principio, ¿no? Si diríamos tenemos aquí un número infinito de puntos, en principio podríamos tener un número infinito de información, ¿sí? Vamos a ver un teorema que resulta importante para lo que se conoce, bueno, para la computación cuántica, ¿no? Esto se llama la decomposición de Schmidt. Pues básicamente la idea, ¿no? Es que nosotros podríamos tener un estado puro, por ejemplo, como este psi, ¿ya? Y donde este estado puro está en el espacio producto de dos subsistemas, digamos, el A y el B. ¿Ya? El A y el B, por ejemplo, van a tener sus dimensiones, ¿no? La dimensión de A y la dimensión de B. Y supongamos que D representa la dimensión, la menor dimensión de A y B. Sí, entonces, ¿no? Se supone que si yo puedo tener un estado producto, eh, yo podría decir, ¿no? El estado producto se puede representar como esta sumatoria, ¿sí? De estados lambda sub i de la multiplicación, ¿no es cierto? De un estado u sub i por un estado b sub i. Sí, donde el estado U sub i y los estados B sub i son básicamente vectores de los subespacios, de los subsistemas, ¿no? A y B, ¿ya? Y lambda básicamente son estados, son números, ¿no? Son coeficientes mayores o iguales que cero, que justamente estos son los coeficientes que se llaman los coeficientes de Schmidt, ¿ya? Y los vectores U sub i, ¿no es cierto? Y B sub i son los vectores de Schmidt. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esto, ¿no es cierto? Sí, nosotros podríamos decir que dado un vector, sí, dado un estado puro, ¿no es cierto? Sí, esta descomposición me permite escribir de una manera sencilla las densidades de probabilidad de los subsistemas A y B, luego de sacar la traza parcial de estos psi. Ya, entonces, ¿cuál es la propiedad que voy a obtener, ¿no es cierto? Que en estos subsistemas, digamos, en estos estados, estas trazas parciales A y B tienen los mismos coeficientes, ¿no? Los mismos coeficientes lambda sub i, que son los coeficientes que habíamos visto acá que se llaman de Schmidt. Ya, entonces, estas matrices, ¿no es cierto?, tienen los mismos valores propios. Ya, entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, estas matrices de densidad de los estados A y B en un estado puro separable, ¿sí? Eh, bueno, eso es posible, digamos, cuando el estado es separable, ¿sí? Bueno, ese ya lo vamos a hacer como ejemplo, ¿no? Pero básicamente
que sea separable, ¿no es cierto? Quiere decir que el estado producto se puede escribir, ¿no es cierto? Como un estado del subsistema A por otro estado del subsistema B, ¿no? Entonces no están entrelazados, ¿ya? Los coeficientes de Schmidt se definen de manera única. Es decir, ¿no es cierto? Cuando yo saco esto, que tengo un estado psi, ¿sí? Y lo escribo así, estos coeficientes son únicos, ¿no? ¿Ya? Y básicamente son iguales, ¿no? A la raíz cuadrada de los valores propios de las matrices de densidad reducida. Es decir, ¿no? Si yo tengo ya los dos estados A y B, ya ahí tengo estos de aquí, ¿no es cierto? Estos coeficientes son únicos, ¿no? Sí. Igual, ¿no es cierto? Los vectores propios son únicos, ¿ya? Es decir, estos vectores de aquí son únicos a diferencia de una fase global, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculan los coeficientes de Schmidt? Ahora, antes de esto, ¿no? El número de coeficientes, ¿sí? El número de coeficientes existentes, ¿ya? Diferentes de cero, básicamente se llama el número de Schmidt. Entonces, ¿no? Si el número de Schmidt es uno, sí vamos a ver que que el estado producto es separable. Sí, si es mayor que uno es entrelazado, ¿no? Entonces, para entender el cálculo de los coeficientes vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos estados, ya digamos más menos, ¿no? Sí, 0 y uno, digamos. Sí, entonces tenemos el subsistema A como su base, ¿no? 0, 1, el subsistema B con su base 0, 1. Sí, y supongamos que tenemos un estado, por ejemplo, así, ya en el estado psi, en el estado producto, ¿no? En el espacio producto que sea este. Entonces, vamos a aplicar la decomposición de Schmidt para poder escribirle este estado psi como este producto así, ¿no es cierto? Sí, donde con estos coeficientes se subí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que me dice, no? Básicamente yo debo sacar a partir de este espacio, de este estado producto, debo sacar las trazas parciales y diagonalizar, ¿sí? Y diagonalizar para que esta traza parcial se pueda escribir así, ¿ya? Simplemente, ¿no? Entonces, hagamos eso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es el espacio, el estado producto y su matriz de densidad, por ejemplo, esta. ¿Ah? A partir de esta, lo que puedo sacar es la traza parcial de A. Entonces, saco la traza parcial de A, ¿no es cierto? Entonces, básicamente los estados B y B que son iguales a uno, ¿verdad? Bueno, son iguales entre sí, por ejemplo, es este de aquí. Sí, estos de aquí, ¿no es cierto? No forman parte de la traza parcial de B, ¿sí? Este de acá tampoco y este sí, ¿no? Entonces, de aquí nos da simplemente que tenemos el primero, que sería un medio del estado 0, 0 en A, ¿sí? Eliminando la traza parcial de B. Sí, y un medio del estado igual, ¿no es cierto? Uno y uno en A, eliminando la traza de cero de B. Entonces me queda esto, ¿no? Sí, este de aquí se puede escribir así. Y básicamente ya tengo los coeficientes, ¿no? Digo que el coeficiente A vale un medio y el otro coeficiente A vale un medio. Ya. Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tengo aquí? Si estos son los coeficientes, yo ya podría sacar entonces los estados, ¿no? Asociados a estos de aquí. Ya, entonces, en este caso, como los coeficientes son iguales, se repiten, debo elegir, ¿no? Debo elegir, sí,
Si la multiplicidad ya del valor propio es mayor que uno, se escoge como vectores cualquier elemento de su base del espacio, ¿no? Que sean ortogonales, por ejemplo, el 0 y 1 mismo. ¿Ya? Igual en el B, ¿no es cierto? En el B saco la traza parcial de B, me va a salir lo mismo por la simetría que tiene el estado, ¿no? Básicamente, los estados de la traza parcial de A son estos, ¿no? Este 0, 0 en A, ¿ya? Sí, este 0, 1 no forma parte, ¿no es cierto? 1, 0 tampoco forma parte de la traza parcial de A y el 1, 1 sí, ¿no es cierto? Entonces me queda un medio, elimino en el estado en A y me queda 1, 1 y un medio, ¿no es cierto? Del estado 1, 1 que es 0, 0, ¿ya? Entonces me queda esta matriz, ¿no es cierto? Me queda básicamente esta matriz, ¿ya? La misma matriz que sería esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos decir, no? El estado A, bueno, aquí el valor propio es el mismo, ¿no? Pero este un medio de aquí, ¿sí? Este un medio de aquí, más bien dicho, está asociado a este un medio de acá, al de 1, no al de 0. ¿Por qué no es cierto? Porque se supone que este estado se va a poder escribir, ¿sí? Como un estado separable de esta forma, ¿no? Es decir, de los coeficientes lambda que son iguales del estado U por el estado B, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir, no? Si aquí yo me fijo, digo, un medio, ¿sí? La raíz cuadrada, ¿no es cierto? De los lambda 1, ¿sí? Es decir, raíz cuadrada de 2 por el estado por el queda asociado a este. En este caso, ¿no? El vector propio asociado a este de aquí, pongamos aquí esta información ya tenemos. Entonces, el vector propio asociado a este de aquí, fundamentalmente es, por ejemplo, sí, este es el estado 0, ¿ya? Bueno, este sería 1 para tener de forma correcta con la ecuación anterior, ¿ya? Y U2 de aquí, este sería el estado 1, ¿sí? Mientras, ¿no? Que en el estado B, ¿sí? Este sería bueno, B1 del estado, perdón, esto creo que está mal escrito, ¿no? Con la ecuación, ya. Este debería ser U y B, ¿no es cierto? Entonces diríamos, este va a ser, corrijamos esto, ¿sí? Este va a ser U1, ¿ya? Del estado A, ¿no es cierto? Y U2 del estado A, ¿sí? Mientras que en el estado B, ¿verdad? Este sería B1 y este sería B2, ¿sí? De manera, ¿no? Que cuando yo hago la ecuación y digo, por ejemplo, perdón, no están viendo ustedes, es esto, ¿no? Sí. Y yo digo entonces, estos estados de aquí básicamente se pueden escribir así, ¿sí? Así, ¿no es cierto? Donde este de aquí sería el B1, este de aquí sería el B2, ¿sí? Y este de aquí sería el U1 y el U2. ¿Ok? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo tener? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo tener, ¿no es cierto? Yo podría decir, el estado psi, ¿sí? Se puede escribir, ¿no? Como la sumatoria de U1 por B1, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Se puede escribir como, ¿ya? Estos elementos de aquí, voy a escribir con rojo, estos elementos de aquí, ¿no es cierto? Es lambda 1 de U1 B1, ¿ya?
más, ¿no es cierto? Lambda 2 de U2B2. ¿Sí? Donde U corresponde al estado A, ¿no es cierto? Y B al estado B. Entonces, esta forma de aquí, ¿sí? Yo la puedo escribir, ¿no es cierto? Donde justamente U1 y B1 resulta ser el estado 0,1 y el estado 1,0. ¿Ya? Y entonces ya está escrita, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí? Por ejemplo, el número de coeficientes de lambda diferentes de cero, ¿no es cierto? Estos lambda diferentes de cero que existen, que se llama el número de Schmidt, ese número es mayor que uno, ¿sí? Entonces este estado no es separable, ¿sí? ¿Ya? No es separable, sino es entrelazado, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer la descomposición de los siguientes estados. Sí, empecemos, perdón, empecemos por este, ¿ya? Sí, empecemos por ese. Entonces, por ejemplo, este estado, ¿cómo se puede descomponer? Sí, y esa descomposición se lo puede hacer simplemente viendo, ¿no? Simplemente viéndolo, ¿ya? Entonces, esta descomposición básicamente se la puede hacer así, ¿no? Sí, podríamos decir, ¿ya? Permítame. Entonces podríamos decir, voy a hacer con azul la respuesta. Sí, esto de aquí se puede escribir, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ya, la raíz cuadrada de un tercio, ¿sí? Por el estado cero, por el estado cero, ¿sí? Más, ¿no? Ya, la raíz cuadrada de un tercio de uno y menos la raíz cuadrada de un tercio de 2. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que los coeficientes básicamente vienen dados por esto, ¿no? Este sería, eh, perdón, sí, este sería, sí, la raíz justamente, bueno, este sería, ¿no es cierto? El lambda 1, más bien dicho. Sí, este sería el lambda 1, sí, este sería el lambda 2 y este sería el lambda 3. Sí, y básicamente, ¿no? Por U1, B1, sí, U2, B2 y naturalmente el U3, B3. Ya, esa sería, ¿no? La forma de descomponer y puede hacerse tranquilamente, digamos, por simple vista, ¿no? Sí, entonces ustedes van a completar todos estos de aquí, ¿no? Para el estado phi, por ejemplo, que tenemos acá, sí, la descomposición de Schmidt, para el chi, sí, estos dos se pueden hacer al ojo y para el estado Ji. No para el estado, perdón, Z, no para el estado Z. ¿Ya? Pues ya van a completar ustedes, ¿no? La descomposición de Schmidt.
Sí, los estados, bueno, pueden hacerlo de cualquier forma, ¿no? Ya sea calculando o al ojo. En este último es donde se tiene que hacer la mayor parte de cálculos, ¿no? Y aquí sí me va a dar diferente, digamos, ya, no de una forma unívoca, ¿no? Se puede escribir. Vamos a ver ahora, por ejemplo, algo que tiene que ver con la teletransportación de un estado, ¿sí? Entonces, la teletransportación, como se define en, en esta parte de cuántica, básicamente lo que significa, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos eh, transferir, ¿sí?, un estado cuántico exactamente idéntico al que tenemos aquí, por ejemplo, sin llevar físicamente al estado. Es decir, ¿no es cierto? Simplemente yo tengo un estado en una cierta zona del espacio y tengo otro estado idéntico, sí, bueno, otro estado semejante, otro sistema semejante, digamos, eh, sí, en otra parte del universo. Entonces, simplemente y con yo mandar cierta información, yo puedo tener físicamente un estado idéntico en otra zona del universo sin necesidad de mandar físicamente materia, ¿no? Sino simplemente información. Ya, entonces yo no puedo transmitir la información de manera instantánea, eso ya vimos que es imposible, ¿no? Ya que inclusive cuánticamente que los dos estados estén entrelazados no significa que se pueda transmitir información. Ya, no hay como determinar experimentalmente esa información, ¿no? Pero en cambio se puede teletransportar el estado utilizando el entrelazamiento. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a ver, ¿no es cierto? Un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos dos sistemas, ¿ya? El sistema A y B, y obviamente dos observadores, ¿no? En esos sistemas. Supongamos que esos sistemas están separados uno del otro, ¿sí? Y en cada sistema existe una partícula que está entrelazada con otra del otro sistema, es decir, tengo una partícula en A y otra partícula en B que están entrelazadas. Sí, entonces A tiene información de un cierto sistema cuántico, ya que está preparado en el estado J, por ejemplo, esta información de aquí, ¿ya? Entonces es, ¿no es cierto?, la información C del estado 0 y C' del estado 1. Ya, esta información no es conocida ni por A ni por B. Es decir, ella tiene un estado J que está en una superposición de estados, ¿no? Pero ella no sabe este C ni este C'. Ella no conoce. ¿Sí? Y quiere hacer una copia de este estado que está en A en B. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace ella? Dice. Hace interaccionar al sistema 1, es decir, a este J, con la partícula entrelazada. Entonces vamos a suponer que el entrelazamiento es entre las partículas 2 y 3, ¿no? 2 está en A, 3 está en B. Entonces, a la partícula 1 le hace interaccionar con 2. Sí, y hace una medición. Entonces, ¿no? Cuando la partícula 1 interacciona con 2 se forma este estado producto 1, 2, 3 del producto, ¿no? Del estado J por el estado superpuesto entre A y B. Sí. Y entonces se forma estos de aquí. Sí. Se forma que el estado está en estos de acá. Ya, en la superposición, ¿no es cierto? Del A del estado J por el estado psi, ya que me da como resultado esto. Recuerden, yo quiero enviar este estado, ¿no? Yo quiero enviar esta información C y C', que ni siquiera ella conoce, ¿sí? Que A no conoce, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, ya? ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿no es cierto?
El estado, sí, este estado de aquí, 2 3 puede estar, ¿no es cierto? Más bien dicho, el estado uno 2 sí, este estado de aquí, recuerden, ¿no? La partícula uno es la que yo quiero mandar la información, la partícula 2 es la que está entrelazada con 3 pero 2 está en A y 3 está en B. Entonces yo voy a escribir, ¿no? Este producto, voy a reagrupar ya como una nueva base, ¿no? Del uno y el 2, ¿sí? De la partícula uno y de la partícula 2 que se encuentran en A. Ya, entonces en función de la partícula uno 2 yo puedo decir, ¿no? Establecer una nueva base, ¿ya? ¿Qué serían, no? Los estados entrelazados, ¿ya? Si menos, ¿sí? El si más, el fi menos y el fi más, dado por estos de aquí, ¿no? Por estos vectores. Y escribir entonces el estado entre el estado uno 2 3 de, sí, uno 2 3, ¿no es cierto? Escribirlo así, en función de esta nueva base, ¿ya? Y sobre esta nueva base, Alice realiza una medición, es decir, el sistema A realiza una medición, ¿sí? Y al realizar una medición, el sistema se debe proyectar en alguno de estos estados, ¿no es cierto? O en el psi menos, o en el psi más, o en el fi menos, o en el fi más. En alguno de estos estados se debe proyectar eh, el resultado de la medición de uno 2. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? Cuando A quiere enviar esta información, la hace interaccionar con el estado entrelazado y ahí realiza una medición. ¿Sí? Y el resultado de esa medición lo envía a B. Es decir, ¿no? A ya tiene un estado, lo hace interaccionar con la partícula, ya, y el resultado de la interacción, que es la que mide, la manda por un canal clásico a B. ¿Sí? Mientras, ¿no es cierto?, que el estado B, como está entrelazado con del 2 con el 3, ¿sí? Va a modificar digamos, el estado entrelazado se modifica. Y aquí B, cuando recibe esta información, dice, colapsó, por ejemplo, en el estado psi 1 2, ¿no es cierto?, menos. O en el estado psi 1 2 más. Sí, comparemos el resultado este, ¿no es cierto? Si colapsó en este estado, ¿ya? Quiere decir, ¿no es cierto?, que la partícula estaría, bueno, el estado entrelazado uno 2 3 sí está en este estado. Fíjense, ¿qué significa este estado de aquí, no es cierto? Con respecto a la información que yo quiero enviar, que es C0, C'1, sí, la partícula 3 está en este estado, está en el estado C0, C'1, pero con menos. Ya, eso quiere decir que simplemente, ¿no? Si yo quiero tener el estado J original 1, yo simplemente le multiplico por esta matriz U1, digamos por menos a las dos. Sí, si en cambio A, ¿no es cierto? Me dice, cayó en el estado psi más 1, 2. Sí, la partícula 3 está en este estado. Es decir, ¿no es cierto? La partícula 3 va a estar en este estado de aquí, donde simplemente para obtener el estado original yo tengo que cambiar de signo a C y C' está con el signo correcto. Ya, sí, ¿no es cierto? Si el resultado de A colapsó al estado phi 1, 2, sí, A ya sabe que su partícula 3 está exactamente bueno, está los coeficientes, ¿no es cierto? 0 y 1 están intercambiados, este de aquí corresponde a 0 y este de aquí corresponde a 1, entonces yo debería multiplicarle por este de aquí, sí, y si cayó en este de acá, ¿no es cierto? Por este de aquí, ya básicamente los signos, los valores cambiados con uno de los signos cambiados, ¿no? Tal como está por esta matriz. Entonces, phi, ¿sí? Es decir, más bien dicho, este último estado 3, ¿no? Sí, este último estado 3 es el que va a tener una réplica del estado 1, ¿sí? De este estado de aquí, ya, de ese estado de allí.
de este estado de aquí, perdón, va a tener una réplica, ¿no? De este estado de acá, ¿sí? En la partícula entrelazada en tres, ¿ya? Entonces, en la partícula que está entrelazada, ¿no? Con dos, sí, que es la partícula 3, ¿ya? Se tiene, digamos, tiene la información automáticamente de la partícula que estaba en uno. Sí, tiene exactamente la misma información, ¿no? Pero él, mientras no reciba cuál es el resultado que obtuvo A, él no puede sacar ninguna información, básicamente. Sí, no sabe cuál es el estado. Entonces, cuando clásicamente, ¿no? Él sabe el resultado que obtuvo A, él automáticamente puede utilizar estas de alguna forma, ¿no es cierto? Puede construir sistemas de esta forma que diga, le modifico a mi estado, ¿no? De esta manera y tengo una réplica exacta del estado J1. Sí, entonces a ese se llama la teletransportación de la información, por ejemplo, ¿no es cierto? O de un estado, de un lado al otro, ¿ya? En donde no es exactamente lo que uno se imagina como está en las películas, ¿no? Ya que inmediatamente se puede mandar la información, ¿no es cierto? De un estado al otro o hay realmente movimiento de materia. Sí, lo que yo puedo es reproducir exactamente el estado en el que se encontraba el sistema antes de la medición. Eso es lo que yo puedo reproducir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo requiero, ¿no es cierto?, para que se genere este? Yo requiero un canal clásico por el cual le comunique al otro sistema, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Sí, y el otro canal cuántico de los dos estados entrelazados. ¿Ya? Entonces, cuando B recibe la información clásica, ¿sí? Utilizando estas, estos operadores, digamos, ¿sí? Él puede reproducir, ¿no es cierto? Él puede reproducir eh, el estado uno, ¿sí? En su partícula 3. ¿Ya? Eso es lo que se llama la teletransportación en cuántica, ¿no? Bueno, para la computación cuántica lo que se requieren es básicamente compuertas lógicas. Entonces, ¿no? Las compuertas lógicas clásicamente que se tienen son estas, ¿no? Es decir, tenemos compuertas lógicas y lo que decimos, ¿no? Es la típica tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, eh, tengo por ejemplo, tengo el A y B, ¿no es cierto? Entonces se crea la típica tabla, ¿no? La de eh, A y B, ¿verdad? Entonces tengo el verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Y tengo el verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Y tienen, ¿no? Que el A y B lo que me da es que verdadero y verdadero, que modifiquemos esto, ¿sí? Entonces lo que me da, ¿no? Es que, digamos, A, B y A y B, ¿ya? Entonces aquí me dan, ¿cierto? Verdadero, falso, falso, falso. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una relación, ¿no? Entre A y B. Entonces digo A y B, ¿no es cierto? A y B resulta que si este es verdadero y este es verdadero, ¿no? Este es verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso, ¿no? Entonces yo les podría definir estas cosas de aquí, por ejemplo, digo, eh, 1 viene relacionado con verdadero, ¿ya? Y 0 viene relacionado con falso. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo tener aquí? Sí, si uno viene relacionado con verdadero y 2 viene relacionado y 0 viene relacionado con falso, yo podría operar, ¿no? Clásicamente y hacer relaciones entre, recuerden, ¿no? Uno, por ejemplo, este de aquí es más 5 voltios clásicamente y este 0 voltios, ¿no? Entonces yo podría
hacer relaciones clásicas en las cuales, ¿no es cierto?, este voltaje de 5 voltios y 0 voltios, dependiendo de estas de aquí, me den esto, ¿no? Sí, entonces la idea aquí es lo mismo, ¿no? La idea aquí se reduce a tener ciertas compuertas lógicas que me permiten hacer esas cosas, ¿ya? Sí, entonces las compuertas lógicas que se definen aquí son unas que se llaman adición de fase. Es decir, ¿no es cierto? Yo tengo una cierta fase phi, sí, y quiero que este, por ejemplo, esta de aquí C1 se modifique en esa fase phi. Ya, recuerden, ¿no? La fase global, ya nosotros habíamos visto los qubits, habíamos dicho, ¿no? ¿Dónde está eso? Los qubits habíamos dicho, no podemos generar un estado de manera general así, ¿no? De esta forma, ¿ya? Donde este es el ángulo que forma con el eje Z, este es el ángulo que forma con el eje X, ¿no? En la representación de la esfera de Bloch. Y una fase global. Siento la fase global, esta no me interesa, ¿no? Entonces el segundo, el que va asociado a uno, es el que tiene la fase, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo puedo decir, entonces voy a hacer una fase, un cambio de fase acá, ¿no? Entonces hacemos una adición de fase ya. Y viene dada por una matriz unitaria phi, como esta. Por ejemplo, negación. Sí, ¿qué es la negación, no? Cuando se transforma 0 en 1 y 1 en 0. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si yo tengo este estado de aquí, la negación significaría, ¿no? Pasarle C0, lo que está multiplicado por 0, por el estado 0, le multiplico a 1 y lo que está multiplicado por 1 le multiplico a 0, ¿no? Entonces sería este de aquí y vendría dada por esta matriz, ¿sí? Por esta matriz, ¿no? Que es la matriz sigma X, ¿ya? Y otra que es la compuerta de Hadamard, ¿sí? Entonces la compuerta de Hadamard tiene estas propiedades, ¿no? Viene dado por un unitario, ¿sí? El unitario de Hadamard, unitario de sub h, que me transforma, ¿no? El estado 0 en un estado más, ¿sí? Y el estado 1 en un estado menos, dado por esto, ¿no? Y entonces se tiene, ¿no? Que la compuerta de Hadamard es de esta forma, ¿no? Se puede generar así, ¿ya? Por esta transformación unitaria. Se puede ver, ¿no es cierto?, que la compuerta de Hadamard al cuadrado es 1. Sí, es decir, una matriz unitaria, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo dos estados. Sí. Entonces, por ejemplo, digo, voy a tener, ¿no es cierto?, dos estados. Entonces, estos dos estados son estados producto, ¿no? De dos subsistemas, ya del subsistema A en producto tensorial con el subsistema B. Ya. Y obviamente tengo la compuerta de Hadamard para el estado A por la compuerta de Hadamard para el estado B, ¿no? Y este sería el producto entre los dos estados. Ya, entre los dos operadores, uno de cada estado, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, la compuerta de Hadamard, ¿no es cierto? Del estado 0 primero le transforma al estado más, ¿sí? Multiplicado, ¿no? Por la compuerta de Hadamard de 0 también, sobre el estado 0 del subsistema B, que me va a dar esto. Ya. ¿Y qué es eso, por ejemplo, no? Eso de allí es este estado de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la compuerta de Hadamard, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué hace la compuerta de Hadamard? Entonces vamos a nuestra esfera, ¿no? Nosotros tenemos un estado 0, ¿sí? Y le aplicamos la compuerta de Hadamard y nos da el estado más, ¿sí? Tal cual está aquí, ¿no es cierto? Eh, el, el estado, ¿no es cierto? La compuerta de Hadamard aplicada a 0 nos da el estado más y la compuerta de Hadamard estado 1 nos da el estado menos, ¿no? Entonces, como vemos aquí, lo que nos permite es pasar de este estado 0 al estado más y del estado 1 al estado menos. Ya, entonces, en ese sentido nos permite alejarnos de los polos, ¿no? Esa es una compuerta
de Hadamard. Entonces, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? ¿Qué tenemos aquí, ¿no es cierto? Dice la compuerta de Hadamard, ¿no es cierto? Por la compuerta de Hadamard en dos espacios nos permite generar esto, ¿ya? Si hago la compuerta de Hadamard por la de Hadamard por la de Hadamard en un sistema de tres estados, me permite generar esto. Sí, ¿qué es eso, por ejemplo? Si yo le tomo en binario, ¿no? El primer estado, por ejemplo, es el estado 000, que es 0, ¿ya? El segundo, ¿no es cierto? Es el 001, que es 1, ¿ya? Este es el 010, que es 2, ¿sí? Y así, ¿no es cierto? Entonces yo tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el estado 111, ¿ya? Donde el estado 111 es el número 7. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, ¿no es cierto? Tengo a través de tres compuestos, a través en este caso de tres operaciones de Hadamard de un sistema de tres estados, ¿no es cierto? De tres subsistemas A, B y C, 000, sí que esté en el estado 000, aplico la compuerta de Hadamard una a cada estado, ¿sí? Y me da automáticamente todos los estados factibles entre 0 y 7, que son justo 8 números, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Eso quiere decir que yo podría hacer de una sola vez, ¿sí? Si tengo, ¿no? Un estado, un sistema de tres estados, aplico la compuerta de Hadamard, ¿no es cierto? Una cada de los estados y aplico una función f. Entonces yo puedo obtener automáticamente f de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, automáticamente de una sola vez, en una sola operación. ¿Sí? Y eso está en un solo estado automáticamente. Entonces, por ejemplo, si quiero sacar f de 0, tengo que sacar, ¿no es cierto?, la información de f aplicado a este estado de aquí. Sí, si quiero sacar f de 1 a este de acá, f de 2 a este de acá. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos da de ventaja la compuerta de Hadamard, la computación cuántica, ¿no? Si yo tengo un sistema de varios estados, sí, automáticamente yo puedo sacar f de todos los estados de una sola vez, en una sola operación. Sí, automáticamente yo puedo sacar la información, ¿ya? Eh, vamos con la compuerta CNOT, sí, es decir, el no condicional, ¿ya? Entonces, el no condicional, básicamente lo que me dice, ¿no? Es que dependiendo de una información, realice o no realice la negación. Sí, entonces, por ejemplo, no digo, si es que, sí, si es que el primer, caramba, ¿por qué no se habilita? Si es que el primer estado, ¿no? El primer estado de aquí es el estado de control, sí. Entonces, si es 0, lo que me dice es no realice la negación. Sí, es decir, ¿no es cierto? Si el primero es 0, fíjense, 0, 0 me queda con 0, 0, es decir, no hago la negación. Como el 0 me controla aquí, que no haga la negación sin importar lo que esté acá, ¿no? Que es 1, me queda el mismo el mismo estado. Sí, en cambio el 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice? El 1 me dice si realice la negación. Entonces, al estado 0 le cambia, ¿no? A 1. Sí, lo mismo acá, ¿no? 1, 1 es, le cambia, ¿no? Entonces 1 me dice si realice la negación y el 1 se pasa al estado 0. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo construir, ¿no es cierto?, una matriz, una transformación unitaria que me haga esto de aquí, ¿ya? Que básicamente es esta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tal si yo digo, ¿no? Tengo una superposición de dos estados, ya de un estado separable, ¿no? Digo un estado separable C0, C1 con 0, ¿sí? Y hago el no condicional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa, no? Este 0 de aquí no me va a afectar en nada a este de acá. Mientras que este 1 de aquí, ¿no es cierto? Me dice que sí le cambia a este de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace esta operación CNOT tomando que este es el de control
y este es el que sobre el cual vamos a hacer la negación tal cual acá, ¿no es cierto? Entonces hago uno por uno, ¿sí? Cero por cero y uno por uno, uno por cero y lo que me da es este estado. Entonces, ¿qué es lo que me hace la compuerta CNOT? Entrelaza estados, ¿sí? Entonces me genera un estado entrelazado. Sí, y ahora, si tenemos un estado entrelazado, ¿qué es lo que me hace, por ejemplo? Ya, me hace, ¿no es cierto? Hago igual, ¿no? Hago, aquí me falta un paréntesis. Sí, hago la negación condicional, ¿no? A este estado de aquí, sí, a este estado de aquí, ¿ya? Y lo que me queda es, ¿no es cierto? Este cero cero que está entrelazado, este estado que está entrelazado, se va a quedar, ¿no? Con el cero cero y el uno cero, es decir, me va a quedar un estado separable. Entonces la compuerta CNOT o entrelaza estados o desentrelaza estados. ¿Ya? Y esto, ¿no es cierto? Simplemente lo que tenemos es, en notación es así, ¿no? Tengo un estado que es el de control, que sería el primer ket, ¿sí? ¿Ya? Y otro que es el de el objetivo, ¿no es cierto? Sobre el cual voy a hacer la negación. ¿Ya? Y aquí está la compuerta C not, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si este de aquí es cero, me queda en cero, y si este de aquí es uno, me queda en uno, ¿no es cierto? Eso quiere decir que este de aquí, si es cero más cero es cero y cero más uno es uno, ¿no? Entonces el C not es una suma entre, entre los dos estados, ¿no? Sí, ahora en cambio, ¿no es cierto? Si este es uno, me queda con cero, sí, si es uno y cero, ¿no es cierto? Me da uno mismo, sí, que es este de aquí. Y si es uno y uno, sí, uno y uno, ¿no es cierto? Me debería dar el equivalente a 2, es decir, el equivalente a uno cero. ¿Ya? ¿De dónde, no es cierto? Uno y uno eh, me da básicamente cero, ¿sí? Porque si tomamos, si decimos, ¿no? 1 más uno es uno cero, y si me tomo con y me quedo con el ket cero, ¿no es cierto? Esto me da que uno más uno es cero, ¿ya? Sí, tomando no solamente el primer bit, no. Y eso nos conduce a otro ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a escribir el vector psi como dos qubits separados. Ya se va a escribir, ¿no es cierto? El vector psi como dos qubits separados. Ya tomando en cuenta, ¿no? Que un qubit básicamente es esto, ¿no? Sí, es esto. Ya. Y, ¿no es cierto? Se van a realizar la siguiente operación, ¿no es cierto? Tienen el estado cero, tienen una compuerta de Hadamard, ¿sí? Luego, ¿no es cierto? Lo que sale de aquí tienen una adición de fase de 2 teta, le cambian una compuerta sale, ¿no? Por una compuerta de Hadamard y sale por un cambio de fase de phi más pi medios. ¿Ya? Entonces ustedes, ¿no es cierto? Operando con las operaciones que se tiene aquí, van a ver el resultado y vamos obviamente a ubicarle en la esfera de Bloch. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Partimos del estado cero y luego de esas operaciones, ¿dónde estamos? Sí, ¿en qué parte estamos, no? Entonces, eso queda de deber, ¿ok? Y ese más o menos es el tipo de ejercicio que yo espero
que ustedes logren trabajar a lo largo de, bueno, al fin del curso, ¿no? Que como les digo, simplemente es una aplicación de transformaciones unitarias, ¿no es cierto? Donde aquí están definidas las transformaciones unitarias, ¿sí? Estas son las transformaciones unitarias que se definen, ¿no? ¿Ok? Y hasta ahí quedamos por ahora, ¿ok? Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego.